Bueno, hola hermanos a todos los que se fueron sumando en este último tiempito. Gracias, Cris, por guiarnos en alabar y en adorar a nuestro Dios con estas canciones. Y viendo y considerando que hoy tenemos Santa Cena, no prometo nada, pero voy a tratar de ser breve. Y Maya se pone contenta, vamos Maya. Pero bueno, no les prometo nada, voy a tratar. Me gustaría que hablemos hoy acerca de algo que el Señor puso en mi corazón en esta semana, orando, buscando su guía para poder compartir la palabra en este domingo. Y así como el Señor habló a mi corazón, espero y sé que va a ser así, Él va a hablar a cada uno de nuestros corazones a través de su palabra. Y lo sé porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso me gustaría que me acompañen a Primera de Pedro, y que leamos juntos lo que tiene para decirnos. Si bien este no va a ser el pasaje central, vamos a recordarlo porque nos va a hablar acerca de lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la prueba de la fe. ¿Y quién tiene fe en esta mañana? ¿Quién tiene fe en el Señor? Yo tengo fe. ¿Alguien más tiene fe en el Señor? Tenemos fe en el Señor. Bueno, todos los que tenemos fe debemos saber algo, que la fe que tenemos va a ser probada y es necesario que así sea. Primera Pedro, el capítulo 1, vamos a leer los versículos 6 y 7. Si lo tienen ahí en sus Biblias o celulares, si no, escuchamos la lectura de la palabra, dice así. En lo cual ustedes se alegran, escribe Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, subrayo ahí, por un poco de tiempo, si es necesario, subrayo doble, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y cuando Jesucristo se nos dé a conocer, cuando Él venga o cuando lo veamos cara a cara, yo quiero que encuentre una fe con estas características, una fe que lo alabe, que le dé gloria y que le dé honra. Pero para eso es necesario que esa fe sea puesta a prueba por un poco de tiempo. La prueba sobre nuestras vidas no va a durar eternamente si es que la estamos atravesando o que estemos pronto a atravesarlas, sino que va a ser por un poco de tiempo. Y ese tiempo que va a durar la prueba de nuestra fe está determinado por Dios y depende de cada uno en particular. El Señor sabe cuánto va a ser la duración de ese tiempo para que la fe salga refinada, más que el oro. Nos habla de que es necesario, si es necesario, y es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Por qué? Bueno, acá la compara con el oro. El oro es hoy día, y lo es desde tiempos antiguos, una de las cosas más valiosas para la humanidad. El que tiene oro tiene poder, tiene riquezas, tiene capacidad que otras personas que no tienen oro quizás no tenga para poder desenvolverse en la sociedad hoy en día, porque es una sociedad que se rige por el intercambio entre una moneda por un bien o por un servicio. Entonces, el que más oro tiene más poder, más riqueza, más adquisición, y muchas personas tienen incluso al oro como su Dios, al dinero. Y nos está hablando de que el oro para esta sociedad es lo más valioso. Bueno, si el oro es lo más valioso, simbólicamente, que tiene la sociedad, la fe, nuestra fe, dice la palabra de Dios que es aún mucho más valiosa que el oro, porque el oro es perecedero. Si bien no se corroe, no se oxida como otros metales, por eso es considerado una de las cosas por las que es considerado tan valioso, va a haber un momento, va a llegar un día en que el oro ya no va a estar más así como sí y no va a tener el valor que tiene hoy en día. Sin embargo, nuestra fe tiene implicancia no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Nuestra fe puede salvar y salva, si le damos lugar, si tenemos esa fe que salva, nuestra alma eternamente. La fe mueve montañas. La fe es la llave que abre la puerta a las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Sin lugar a dudas que la fe es mucho más valiosa que el oro.
El oro lo podemos ver y podemos depender de algo que vemos. La fe es mucho más valiosa porque dependemos de alguien en quien no vemos. La fe, sin lugar a dudas, es lo más valioso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos llegar a tener. Y si el oro, para refinarlo, para sacarle la escoria, las impurezas, lo que es basura, lo que no sirve, lo que hace que el oro pierda brillo, pierda valor, hay una forma de sacar esa basura, esa escoria, y es a través del horno de fuego. Cuando el oro pasa por el fuego, se derrite, se deshace, la escoria sube y se la puede sacar. Entonces queda el oro refinado, queda el oro sin basura, el oro puro, el oro brillante, el oro más valioso, más preciado. Si con el oro se tiene que hacer eso para sacar su máximo esplendor, entonces nuestra fe, que es más valiosa, también tiene que ser probada para que la escoria sea retirada. Pedro le está diciendo esto, nos lo dice hoy día a nosotros, pero se lo está diciendo en primera instancia a hermanos que estaban dispersados por varias provincias del Imperio Romano y que estaban padeciendo persecución. El emperador de turno perseguía a los cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos. Entonces tenían doble persecución. Incluso en el palacio del emperador era tal la persecución que había que dice la historia que en los jardines del emperador se paseaba con sus súbditos y con sus allegados políticos y había clavados postes en los jardines con cristianos que estaban siendo incinerados, que estaban siendo quemados, y se paseaban por ahí como una victoria que habían conseguido. A quienes estaban padeciendo ese tipo de persecución, Pedro les dice esto: es necesario que la fe sea puesta a prueba y que vamos a padecer por un poco de tiempo. Quizás hoy día no estemos padeciendo ese tipo de persecución, pero sin lugar a duda que en otra instancia vamos a ser probados. Hoy tenemos la prueba quizás que a todos nos tiene encima, que es la prueba de esta pandemia. Sobrevivir a este tiempo que estamos atravesando a nivel social y a nivel global. La prueba puede ser quizás la falta de un trabajo. La prueba puede ser quizás un conflicto dentro del propio trabajo. La prueba puede ser atravesar una enfermedad grave, y estar en el dolor de esa enfermedad. O quizás no propia, pero de un ser querido, y dolerse por ver a nuestro ser querido sufrir por una enfermedad. La prueba puede ser la pérdida de un ser querido. La prueba puede manifestarse en diferentes maneras, pero la fe es la misma. Y la fe es puesta a prueba. Está siendo probada. Y así como el fuego quita la escoria del oro, la prueba quita la escoria de nuestra fe, porque nuestra fe puede ser contaminada. Entonces es necesario que quitemos esas cosas que contaminan la fe para que sea purificada, para que reluzca cada vez más, para que brille, para que alcance esto que nos habla Pedro, de que cuando veamos al Señor cara a cara, lleguemos a Él con una fe que le dé honra, que le dé alabanza y que le dé gloria. Ese es el objetivo. Es una fe que nos ayuda, que nos guía, que nos lleva a ser cada día más como nuestro Señor. Y vamos a ver en un grupito de personas muy allegadas al Señor, así como el Señor es allegado nuestro, cuando Él estuvo en la tierra, tuvo personas allegadas también, unas quizás más que otras, ¿no? Porque obviamente, así como nosotros no podemos ser allegados de la misma manera con todo el mundo, tenemos quizás amigos más cercanos, amigos más lejanos. Jesús tenía amigos cercanos, y sus amigos cercanos pasaron un tiempo de prueba. Y teniendo en mente esto que leímos en Pedro, y que también es algo que sucede en nuestras vidas hoy día y va a seguir sucediendo, porque el Señor nos llama a ir cada día más de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aquel, dice Filipenses, que comenzó en nosotros la buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día en que veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y para que ese perfeccionamiento vaya en aumento, entonces es necesario
que pasemos por pruebas. El tiempo, la duración, el momento, la manera, el Señor la sabe. Pero debemos saber y descansar en algo, en que el Señor no va a permitir que pasemos por algo que no podamos soportar. Y que también, si ponemos nuestra mirada en Él, Él nos va a dar la salida y nos va a dar la victoria y nos va a ayudar a atravesar el momento de prueba. Y cuando veamos atrás, vamos a ver de que fue más lo beneficioso para nosotros que lo que pensamos en el tiempo que duró la prueba. Por eso vamos a ir a Juan capítulo 11. Y Juan capítulo 11 nos narra acerca de algo que quizás muchos conozcamos, tal vez otros no tanto. No vamos a leerlo con mucho detenimiento, pero sí vamos a detenernos en varios pasajes y en las personas. Pongamos nuestra mirada en las personas y en cómo a través de este suceso, que fue una muerte, la muerte de alguien que el Señor quería mucho y que era muy querido también por su familia. Estoy hablando de Lázaro y sus hermanas, María, Marta, siendo amigos de Jesús, atravesaron por una prueba. Y la prueba fue que Lázaro se enfermó y que murió. Dice el versículo 1 del capítulo 11, vamos a leer primero hasta el versículo 3. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense la relación. Acá está hablando de un amor fraternal. Vieron que el amor en la escritura griega se expresa de tres maneras. Y en el capítulo 11 se menciona dos de esas maneras. Un amor fraternal, que es el amor ágape, el amor que Dios nos tiene para con nosotros. Y en otra ocasión se menciona el amor fileo, el amor de filia, de familia, el amor que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, un amor familiar. Ese amor, eso tenía Jesús con Lázaro, un amor como si fueran hermanos. Pero también tenía el amor que Dios puede dar, ese amor ágape, ese amor fraternal. Jesús amaba a Lázaro. Seguramente Lázaro también amaba a Jesús, y también María y Marta. Era una relación de amistad muy cercana, casi como hermanos. Esto es lo que nos está queriendo decir. Y María y Marta mandaron a llamar al Señor, ¿por qué? Porque Lázaro estaba muy enfermo. Y el Señor sabía algo, más allá de eso, que ya al tiempo que la noticia llegó, seguramente no fue muy distante porque estaban ahí cerquita, pero al tiempo que la noticia llegó, Lázaro ya estaba muriendo, si no es que ya estaba muerto. Cuando Dios permite la prueba, muchas cosas suceden en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Recordamos la historia de Job. Si vamos a hablar de alguien que pasó por una prueba, creo que Job estaría ahí en primer lugar de quien podemos aprender. Dice Job capítulo 1 que Satanás se presenta delante del Señor y que le dice acerca de Job, de que Job es tan fiel con el Señor porque Dios le da todas las cosas. Pero dice, deja de bendecirlo, deja de darle cosas y vas a ver cómo se pone en contra tuya. Y Dios permitió que Satanás toque algunas cosas de la vida de Job, pero condicionado por lo que Dios le permite. Eso nos da a entender, en primer lugar, de que siempre Dios está en control de toda situación, de lo que vemos y de lo que no vemos. Y que Dios permite que la prueba llegue a nuestras vidas con un propósito. Job no sabía cuál era el propósito de Dios, pero lo importante es que Dios sí sabía qué propósito tenía cuando iba a probar a Job. Y Satanás no puede hacernos nada que Dios no le permita. Dios le dijo a Satanás, podés hacerle esto, esto y esto, pero su vida no vas a tocar. Entonces, la prueba en la vida de Job fue permitida por Dios con un propósito. Y en ese permiso de prueba que Dios tuvo sobre la vida de Job, Dios estuvo guardando su vida en todo tiempo.
O sea que Job no sufrió algo más de lo que podría llegar a soportar. Si bien fue muy duro, Dios sabía hasta cuándo Job iba a soportar y sabía de que esa prueba que iba a venir sobre la vida de Job iba a ser beneficiosa para él. Job no lo veía en su momento, no lo podía entender y durante el proceso de la prueba tardó en comprenderlo. Pero Dios sí lo sabía. Algo parecido sucede en esta historia. Vemos, en primer lugar, la fe de Marta. La fe de Marta fue puesta a prueba. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros más o menos, 30 cuadras. Imagínense caminando 30 cuadras hacia algún lado. Saquen cuenta, por ahí ida y vuelta de donde están hacia un lado, 30 cuadras. No es muy lejos. Podemos hacerlo en media hora. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y los versículos 38 al 40 nos dicen, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En primer lugar, la fe de Marta estaba siendo probada. Y como hablamos, cuando la fe es probada, así como el oro pasa por el fuego para que la escoria sea quitada, vemos acá 2 obstáculos que Marta tenía en su fe. Podemos decir que estos obstáculos equivaldrían a la escoria del oro. 2 obstáculos que la prueba que estaba atravesando iba a permitir de que sean retirados de su vida, para que su fe sea fortalecida. Y el primer obstáculo de la fe de Marta es lo que ella veía. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Qué veía Marta en primer lugar? Marta veía que Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Jesús hasta este momento había hecho una serie de milagros. Y si bien en otras ocasiones resucita a otras personas, fueron resurrecciones instantáneas. La persona muere, Jesús la resucita. Esta ocasión es particular porque ya hacía 4 días que había muerto. El cuerpo ya estaba empezando a descomponerse. Es lo que Marta veía. Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Que la fe no va de la mano con lo que uno ve. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Marta estaba viendo. La fe no va de la mano con lo que uno ve. El segundo obstáculo que tenía Marta no solamente era lo que veía, la circunstancia que estaba atravesando, sino también lo que ella interpretaba. Porque en el versículo 20 Jesús le dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en casa. Y Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Se lo estaba diciendo, tu hermano resucitará. Pero Marta interpretó otra cosa. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta había pasado tiempo con Jesús, eran amigos, al igual que con Lázaro, que con María. Seguramente Jesús habría estado muchas veces en la casa de ellos. No sé si habría mate en aquella época, no creo, el mate un poco más de esta zona, más reciente.
pero supongamos que había mate, ¿cuántas pavas habrían vaciado juntos? ¿Cuántos termos? ¿Cuántas charlas habrán pasado? Marta había visto cómo Jesús hacía milagros. Marta había visto cómo Jesús enseñaba. Y como veíamos en los devocionales, enseñaba con autoridad. Marta había estado ahí criada en el seno hebreo, conocía lo que el Tanaj, el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, decía acerca del Mesías. En un momento le dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sabía lo que el Mesías iba a hacer. Había visto lo que el Mesías iba a hacer en la vida de Jesús y lo reconocía como Mesías. Sin embargo, no interpretó la palabra que Jesús le estaba dando. Porque Jesús le dijo: va a resucitar. Y ella dijo: sí, va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le estaba diciendo: no, va a resucitar ahora. Pero su obstáculo era, primeramente, lo que veía. Y segundo, lo que interpretaba. Porque interpretaba basado en lo que veía. Su perspectiva estaba limitando en su mente la palabra de Jesús. La prueba de la fe en la vida de Marta iba a quitar esa escoria, esos obstáculos, para que su fe sea fortalecida. Muchas veces estos obstáculos también ocurren en nuestra vida. Cuando la prueba llega, nuestros ojos miran lo que está pasando y nuestra fe es limitada por lo que interpretamos de lo que Dios dice en base a lo que estamos viviendo. Y el Señor quiere sacar eso de nuestras vidas, así como lo quería hacer de la vida de Marta. Pero no solo la fe de Marta estaba siendo probada, la fe de los que estaban alrededor también. Recordemos Job. No solo Job fue afectado por lo que él estaba viviendo, también estuvo en juego la fe de los amigos, que interpretaron las cosas a su manera, y también estuvo en juego una persona que es muy criticada a lo largo de la historia y que también estaba atravesando las mismas pruebas que Job, que era su mujer. La fe de la mujer de Job también estaba siendo probada y también ella estaba pasando por todo lo que Job estaba atravesando. Su marido estaba enfermo, su marido estaba sufriendo, también perdió sus hijos, ella también estaba dolida, ella también estaba sufriendo y la fe de ella también estaba siendo puesta a prueba, no solo la de Job. De la misma manera, no solo la fe de Marta estaba siendo puesta a prueba, sino también la fe de los a su alrededor, la fe de su hermana María, la fe de los discípulos, la fe de los que estaban ahí consolándola. En el versículo 5 nos dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro, y a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vieron que era cerquita, pero él se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, acá tenemos un dato más. Lázaro no solo era amigo de Jesús, también era amigo de los discípulos. Los discípulos también estaban sufriendo por la muerte de su amigo. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Los amigos de Lázaro, los discípulos de Jesús, estaban atravesando los mismos obstáculos que Marta. En primer lugar, lo que ellos veían. ¿Y qué veían? Lo dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Claro, ellos veían que
los judíos querían apedrear a Jesús y él iba a ir a donde querían apedrearle. Entonces dijeron, a nosotros nos van a apedrear también. ¿Vieron cuando van a buscar a Jesús? Y Jesús le dice, yo soy, acá me tienen a mí, no agarren a mis discípulos, ustedes me quieren a mí, llévenme a mí. Bueno, los discípulos también iban a ser encarcelados si Jesús no intervenía por ellos, porque eran los seguidores de Jesús. Vieron Pedro cómo tenía miedo cuando estaba ahí en el patio y hablaba y le descubrieron el acento y le decían, vos sos Galileo, vos estás con Jesús. No, se escudaba. Bueno, si apedreaban a Jesús, a sus discípulos también, y ellos veían eso. Veían, Rabí, si vas para allá te van a apedrear. Por eso Tomás después dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Claro, ya estaban entregados, dice, los van a apedrear, ¿qué está haciendo Jesús? Los van a apedrear y nos van a apedrear a nosotros también. Vamos a morir todos. Murió Lázaro y ahora vamos a morir nosotros. Los discípulos veían lo que estaba frente a sus ojos, pero también interpretaban otra cosa de lo que Jesús les decía, porque el versículo 12 nos dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y Jesús les tiene que aclarar que ese dormir del que se refería no es de un sueño de un día al otro durante la noche, sino que era la muerte, que había muerto. No supieron interpretar lo que Jesús les estaba diciendo. Y también conocían las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, cuando la prueba llegó, interpretaron según lo que estaba frente a sus ojos. Y el segundo grupo que se ve afectado, aparte de los discípulos, son los judíos que fueron a consolar a María y a Marta. El versículo 19 nos dice, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, dice el 28 luego, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama, cuando va a buscar a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Bueno, algunos lloraban de verdad, porque eran vecinos, porque quizás eran familiares y estaban dolidos por la muerte de Lázaro y por el dolor que estaban atravesando sus hermanas, Marta y María. Pero era común en aquellos rituales fúnebres que gente fuera a llorar sin tener relación con la familia, como para acompañar el momento triste. Lloraban, pero no eran lágrimas de verdad. Era un acting, eran lágrimas falsas. Estaban ahí para hacer apoyo moral, por decirlo de alguna manera. Era común. Se usaba mucho eso. Y Jesús sabía los corazones de ellos, quién lloraba de verdad y quién estaba ahí llorando falsamente. Y también sabía una cosa, que esas lágrimas no iban a consolar el corazón ni de María ni de Marta. Spurgeon dijo una vez que durante el tiempo de dolor, durante el tiempo de la prueba extrema, así como la pérdida de un ser querido, como estaban atravesando ellas, cuando recibimos palabras de consuelo humano, son como el aceite en una sartén, resbalan. ¿Vieron cuando cocino agarro el sartén y le pongo aceite, un chorrito en el medio, y después la muevo así para todos lados porque el aceite va resbalando y cubre toda la superficie? Bueno, así, dice Spurgeon, es la palabra de consuelo humano en el tiempo difícil, el tiempo de prueba. Es como el aceite que resbala en la sartén. No tiene efecto, llega y resbala en nuestro corazón, no logra consolarlo. Hay pruebas en donde el único consuelo válido es el del Espíritu Santo, no el consuelo humano. Esas palabras, ese llanto de los que estaban ahí no consolaban a María y a Marta. Durante ese tiempo de prueba, el único consuelo válido, y así como es en ellos, también lo es en nuestra vida, hay momentos en que todos nos pueden decir palabras lindas, pero la realidad es que el único que puede consolar nuestro corazón desde dentro es el Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Él es el que puede consolar de verdad nuestro corazón y nuestra alma durante el tiempo de la prueba. Y el que lo va a hacer, y el que lo hace, sin lugar a dudas. ¿Cómo impactó la prueba de la fe en la vida
de este segundo grupo de personas, estos judíos que algunos lloraban de verdad y otros estaban actuando, pero que en definitiva estaban ahí cerca del dolor y viendo la situación y viendo el milagro que Jesús iba a hacer. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Frente a Jesús podemos aceptarlo o rechazarlo, pero nunca ser neutral. Y eso fue lo que pasó con estos discípulos, con estos judíos, perdón. Algunos lo aceptaron, creyeron en él como Mesías, frente al momento de la prueba. Otros lo rechazaron y fueron a comentarle lo que sucedía a los que estaban buscando a Jesús para apedrearlo. Lo rechazaron. Pero frente al Evangelio, frente a la persona de Jesucristo, no podemos quedar neutrales. O lo aceptamos o lo rechazamos, pero no podemos ser neutros frente a Jesús. El Evangelio así lo demanda. Debemos dar todo de nosotros y creer desde lo más profundo de nuestro corazón o dar la vuelta y seguir por otro camino. La decisión es de cada uno, pero la gracia está disponible para el que lo quiera aceptar. Muchos discípulos vieron y creyeron, muchos judíos, perdón, vieron y creyeron. Otros tantos decidieron no creer e ir a compartirle a las autoridades los que querían apedrearlo. Pero ese impacto tuvo la prueba de la fe, que primero estaba obrando en María, después en los discípulos, en Marta, en María, en los discípulos, y ahora en este grupo de personas. Así como Job, su prueba afectó a su esposa, afectó a sus amigos, a los que los rodeaban, a los vecinos que veían lo que estaba sucediendo, y así como cuando la prueba llega a nuestras vidas, durante la prueba estamos siendo de testimonio a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Y por último, vimos cómo la fe fue puesta a prueba en Marta, cómo la fe fue puesta a prueba en los discípulos y en los judíos que estaban ahí consolando. Y en última instancia vamos a centrarnos en la persona principal, en el autor y el consumador de la fe, en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de nuestra fe y Él es la meta de nuestra fe. Y vemos de Jesús lo que Él ve. Vimos lo que vieron los que estaban en el tiempo de prueba. Pero ¿qué ve Jesús en el tiempo de prueba? Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús ve el panorama completo. La perspectiva de Jesús va más allá del tiempo y del espacio. 4 días hacía que estaba muerto. Marta le dijo, ya tiene olor feo, ya se está descomponiendo. Pero la perspectiva de Jesús trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Estaba a 3 kilómetros, sin embargo Jesús ya sabía lo que había sucedido, ya sabía que había muerto. Pero también sabía de que esa muerte era para la gloria de Dios y que iba a purificar la fe de todos los que estaban en ese lugar, de Marta y de los que ya vimos. Incluso de muchos de los que fueron a consolar y terminaron creyendo. Sabía el impacto que iba a tener y que quedó registrado en la Escritura y llega hoy a nuestros días. Trasciende no solo el espacio y el tiempo, trasciende lo material y trasciende lo emocional. Porque Él estaba ahí también y veía el dolor de las personas. Y Él se duele también. En un momento, ahora vamos a leerlo, que llora, que se conmueve al ver lo que estaba sucediendo y qué tipo de conmoción tuvo. Pero su perspectiva trasciende lo emocional. A veces nuestras emociones nos limitan y nos ciegan. Sin embargo, Él las entiende, pero su mirada va más allá. Él ve el panorama completo. Nosotros vemos el hoy. Él ve el ayer, el hoy y el mañana. ¿Y qué afirma el autor y consumador de la fe? Versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Este es uno de los gran yo soy de Jesús que están
registrados en el libro de Juan. En varias ocasiones Jesús dice, yo soy, yo soy. En esta ocasión, Él va a enseñar algo a sus discípulos y nos enseña hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo. ¿Y nosotros qué respondemos hoy? Si Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Si alguno muere en mí, no morirá eternamente. Ninguno de nosotros va a morir eternamente. La resurrección y la vida nos dio su vida y su vida eterna. ¿Creemos esto? ¿Es una convicción real en nuestro corazón? ¿Es nuestro destino glorioso el que tenemos presente en el momento de la prueba? Hebreos 4:15 nos muestra también lo que él siente, porque el versículo 33 y 36 nos dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Este estremecimiento es un estremecimiento como un poco de enojo, como diciendo cuántas lágrimas falsas que había ahí. Como dijimos, hay algunos que estaban llorando por llorar. Y él quería obrar, quería hacer un milagro, y no lo entendían. Veían lo que estaba frente a sus ojos, interpretaban su situación, y había algunos que lloraban falsamente. Incluso sabía que algunos, frente a lo que él iba a hacer, iban a rechazarlo y a decirle a los que lo querían apedrear que Jesús estaba ahí haciendo ese tipo de cosas. Y se estremeció, pero también su compasión le hizo llorar. Él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero se dolió en el momento con Marta, con María, con sus discípulos. Se dolió. Dice, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Llegó al sepulcro, llegó a la tumba donde estaba su amigo Lázaro. Si bien sabía que iba a resucitar, estaban llorando sus seres queridos y él lloró también. Jesús lloró. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Frente a la debilidad, aún frente a la debilidad emocional, Jesús nos entiende y se compadece con nosotros. En medio de la prueba, nuestros sentimientos no le son ajenos. Él lo conoce y los entiende, incluso mejor de lo que nosotros podemos hacerlo en ese momento. Entonces vemos que el autor y consumador de la fe ve la perspectiva completa. Afirma ser la resurrección y la vida frente a un panorama de muerte. Siente la compasión, el dolor que sus allegados estaban sintiendo. No es ajeno a esa situación, a esas emociones. Y ordena. Ordena a su tiempo el fin del periodo de prueba. El versículo 39 nos dice, dijo Jesús, quiten la piedra, ordena, quita la piedra. En la piedra es la entrada al sepulcro, ahí dentro está la muerte, quita la piedra, sacala, ordena. ¿Y qué más ordena? Versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, yo soy la resurrección, yo soy la vida, Lázaro, estás muerto, Lázaro, resucitá, Lázaro, tené vida, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino, y luego que ordena, vayan y desátenle, quiten las vendas, porque ya no está muerto, está vivo. Y ahí se aclara el panorama de todos los que estaban siendo probados. Ahí marca el fin de la prueba. El autor y consumador de la fe estableció el tiempo de la prueba. Esos 4 días que parecían interminables. Esos 2 días desde que Jesús se enteró hasta que llegó, que los discípulos decían, ¿por qué no va? Y ahora va, ¿qué está sucediendo? Le van a apedrear. Ahora era claro frente a los ojos de todos. El fin de la prueba había llegado. Y el que había muerto, dice el versículo 44, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro, Marta, María, los discípulos, los judíos que los acompañaban, seguramente experimentaron en ese momento algo como lo que experimentó Job cuando en el capítulo 42 dice,
en el libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Marta sabía lo que iba a ser el Mesías. Marta sabía que era la resurrección y la vida. Lo sabía de oídas. Ahora estaba viendo la resurrección y la vida en acción. Y eso produce la prueba de la fe en nuestras vidas. Aquello que de oídas sabíamos, lo estamos atravesando. Y cuando veamos el fin de la prueba, vamos a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la fe es fortalecida. Y la escoria, esos obstáculos, como lo que veían o lo mal que interpretaban lo que Jesús decía, es quitado fuera. Ese es el propósito de la fe. Jesús hoy va a fortalecer nuestra fe hasta el día en que le veamos cara a cara. Jesús hoy sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él nos entiende. Él entiende nuestros pensamientos y nuestras emociones. Jesús hoy sigue orando por nosotros. En el versículo 41, antes de resucitar a Lázaro, dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Romanos 8, el versículo 34, nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así como intercedió en aquella ocasión al Padre, Jesús hoy, una de las cosas que está haciendo, sentado a la derecha del trono de Dios, es interceder por cada uno de nosotros. Y esa oración es constante. Cuando nosotros oramos, nos unimos a la oración que el Señor está elevando al Padre por nosotros. Y por cada uno, y continuamente, las 24 horas, aún mientras dormimos, Jesús está orando por nosotros. Acá dice que intercede por nosotros a la derecha de Dios. ¿Lo puede hacer? Nosotros no podríamos, porque somos seres finitos, estamos limitados. Sin embargo, Él es Dios. Él puede hacerlo. Para Él no hay limitación alguna. Él puede interceder mientras hace otras cosas. Él puede interceder por cada uno de nosotros delante del trono de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana y durante todo el tiempo que nuestra prueba dure. Por lo tanto, en medio de la prueba sabemos que Él clama al Padre por nosotros y por nuestra victoria. Entonces, para concluir, cuando la prueba llega a nuestras vidas, debemos descansar. Descansar en esta realidad. Ser conscientes de todo lo que el proceso de la prueba implica. Que Dios tiene un propósito, que Él ve la perspectiva completa y tenemos que desviar nuestra mirada de lo que nosotros vemos y ponerla, como dice Hebreos, puestos los ojos en quién, en el autor y el consumador de la fe. No debemos interpretar la situación a nuestro propio juicio, sino que debemos descansar en lo que Jesús nos va a ir diciendo y nos va a ir enseñando en el momento de la prueba. Aferrarnos a su palabra y no desviar nuestra mirada de Él. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte que si alguien está atravesando un tiempo de prueba, así como lo atravesaron Marta, María y los discípulos, tú nos estés dando la perspectiva correcta, la mirada correcta y la interpretación correcta. Nos ayudes a ver la prueba con tus ojos y no con los nuestros. Nos ayudes a entender de que a veces debemos padecer un poco de tiempo para que nuestra fe sea perfeccionada, pero que siempre, si tú lo permites, es para nuestro beneficio. Y quizás si hoy no estamos en prueba, pero algún día permites que lo estemos, te pedimos que podamos salir victoriosos, que nuestra fe sea perfeccionada hasta el día en que te veamos cara a cara. Y que podamos clamar junto con Job, que de oídas quizás te habíamos oído, pero que al fin de la prueba nuestros ojos te ven y nos gozamos y nos regocijamos en ti, porque sabemos que estás formando en nuestras vidas la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que te compadeces de nosotros, que nos entiendes
y que siempre tienes cuidado de nuestras vidas, y que no hay nada que se escape de tus manos. Gracias, Señor, por darnos lo más valioso que tenemos, que es nuestra fe. Y gracias porque en ti tenemos resurrección y tenemos vida. En el nombre de Jesús, amén.